El universo que somos, de Sergio Abarca Jiménez. La realidad es más extraña que la ficción. Capítulo 1. ¿De qué estamos hechos? La ciencia y por lo tanto la comunidad científica no ha dejado de preguntarse de qué están hechas las cosas y cómo funcionan. Es gracias a este entendimiento que podemos hoy en día conocer sobre temas tan complejos como el origen del universo, la vida y el pensamiento que nos hace autodefinirnos humanos. Saber de qué están hechas las cosas es un lujo, uno que incluso le ha costado la vida a muchas personas y que de paso nos ha llevado a inventar máquinas y medicinas que nos ayudan a vivir mejor nuestras vidas. En este proceso de prueba y error, algo asombroso ocurrió hace menos de 100 años, cuando en esa búsqueda se descubrió que al nivel más fundamental, es decir, al nivel de los ingredientes más pequeños de los que estamos hechos, hay algo asombroso y extraño, algo que empieza a definir que la realidad de lo que somos en su nivel más fundamental no es como la pensamos. Todos los días salimos a vivir nuestras vidas y a pelear la dura batalla de estar vivos. En estas luchas rutinarias rara vez nos detenemos para preguntarnos por qué las cosas, las personas y todo existe en primer lugar. Es normal no preguntarnos por qué todo está aquí y al menos que trabajemos en algún campo donde el estudio de la composición de las cosas sea la norma, como la medicina, la biología o la química, pensar en por qué las cosas son como son es algo que por lo general no hacemos. Es justamente en este hecho de preguntar por qué las cosas existen donde inicia nuestro viaje hacia descubrirnos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el universo. La primera tarea es destruir todo en las partes más pequeñas posibles para averiguar así de qué están hechas las cosas. Este capítulo contiene algunos conceptos y términos un poco técnicos. Trataré de mantenerme al margen, de no brindar explicaciones matemáticas, pues son los conceptos generales los que interesa explorar y no su funcionamiento en detalle. Los 118 fantásticos. Algunas civilizaciones antiguas, como la griega, tenían la idea de que todo estaba hecho de solamente 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. A diferencia de los griegos, hoy sabemos que el asunto no es tan sencillo ni elegante, pues estamos hechos de muchísimas otras cosas. Aunque es interesante dejar volar la imaginación y pensar que si los griegos tuvieran la razón, algunas personas hechas de esos elementos serían como los personajes del cómic Los Cuatro Fantásticos, donde uno de los superhéroes es elástico, como el agua, otro invisible, como el aire, otro sólido y fuerte, como la tierra, y otro coincidentemente hecho de fuego. Como no existen ese tipo de personas, veamos de qué estamos realmente hechos. El asunto es relativamente sencillo. Existen los elementos químicos, no en el sentido como lo pensaban los griegos, claro, como el hierro, oxígeno, cobre, sodio, oro, carbón, nitrógeno y otros muchos. Algunos de estos son metales, otros gases, algunos son abundantes, otros raros y algunos son creados artificialmente. En total son 118 fantásticos elementos en los que existen. Estos elementos se clasifican de acuerdo a su peso atómico y a otras particularidades en la bien conocida tabla periódica de los elementos, la misma que probablemente adornó algunos de sus juveniles habitaciones. Lo acompañó en exámenes de química colegiales y estuvo fijada a la pared en la esquina de alguna aula donde estudió. El repaso químico será breve. Cuando varios de estos elementos se mezclan, se crean compuestos. Estos a su vez se mezclan y crean moléculas. Esas moléculas
pueden eventualmente crear organismos complejos como células que luego se agrupan para conformar órganos que últimamente forman seres vivos, complejos como los animales y claro, como usted y yo. Este es el juego de la química donde elementos sencillos y pequeños se combinan para dar paso a cosas mucho más complejas. Es decir, que de cosas sencillas surgen cosas complicadas. Por ejemplo, un sencillo y diminuto espermatozoide juguetón e invisible al ojo humano de su padre se juntó con un minúsculo óvulo en el útero de su madre. Y tan solo 9 meses después, usted vio la luz del día en este mundo, portando un cuerpo lleno de órganos complejos, con miles de millones de células complejas, trabajando al unísono para mantenerlo vivo y creciendo. Desde hace unos cuantos siglos atrás, ya se sabía de la existencia de los elementos químicos, ciertamente no de todos ellos ni de sus propiedades complejas, pero se sabía que existían y algo de su funcionamiento básico. Ese conocimiento básico era lo único posible de comprender con la tecnología de los alquimistas de aquel entonces. Muchos perdieron la vida en experimentos probando combinaciones nuevas, y quizás era lo único para definir científicamente de qué estaban hechas todas las cosas en aquel entonces. Poco a poco, los científicos siguieron experimentando y haciéndose preguntas que ven mucho más allá de una lista de unos 100 elementos químicos. Y en determinado momento era evidente que estos elementos debían a su vez estar hechos de otras cosas. Y así se llegó a descubrir un ingrediente más pequeño de todo, el átomo. De momento, no hay nada nuevo en esta historia, es la misma que nos enseñaron en el colegio, pero en los últimos años muchas cosas han cambiado y lo que se ha descubierto es realmente asombroso. El átomo. Siempre me hace gracia cuando alguien me recomienda algún producto saludable aludiendo que no tiene químicos, nada más lejano de la verdad, pues todo está hecho de químicos. Los elementos químicos de los que estamos hechos nosotros y todo nuestro alrededor, incluyendo productos saludables, están hechos de átomos. Por definición, esto nos convierte en una enorme masa de átomos. Lamentablemente, no, no puedo incluir una foto de un átomo, pues son increíblemente pequeños. No los podemos ver ni con el microscopio de lentes más potente que existe. Un átomo es tan pequeño que para dar alguna referencia de su tamaño, considere que el punto de tinta al final de esta frase, más de 100 millones de átomos. Haciendo un corto pero necesario repaso académico, recordemos que a mediados del siglo XIX, el químico y físico inglés John Dalton sentó las bases del modelo atómico definiendo a los elementos como hechos de átomos indivisibles, un concepto luego descartado a finales del mismo siglo con el descubrimiento del electrón. Luego, a principios del siglo XX, los científicos físicos Ernest Rutherford y Niels Bohr propusieron un modelo del átomo donde se entendía compuesto por otras partículas increíblemente pequeñas y con propiedades como carga y peso. Una de estas fueron llamadas electrones, con carga negativa, los cuales giran alrededor de un núcleo compuesto por otras partículas llamadas protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. Rutherford propuso un modelo similar al de los planetas girando alrededor del Sol. Bohr expandió el modelo definiendo una cierta cantidad de órbitas circulares permitidas y de un tamaño específico, mejor definidos como estados energéticos, donde solo cierta cantidad de electrones por órbita eran permitidos. La energía de las partículas en este momento vendría en pequeños paquetes energéticos de tamaños específicos llamados cuanta, término de donde se deriva física cuántica. Átomos y elementos químicos son caras de una misma moneda, dependiendo de la cantidad, disposición y otros factores de las partículas de un átomo. Este pasa a construir la unidad elemental de un elemento químico.
Por ejemplo, el hidrógeno, un componente del agua. Es un elemento hecho por solamente un átomo que tiene una partícula electrón. Como los átomos son de carga neutra, existe también el hidrógeno 1, partícula protón positivo en su núcleo para estabilizarlo. Al tener solo un protón, el hidrógeno elegantemente se ubica en el puesto número 1 de la tabla periódica de los elementos. Esto es así para todos los átomos neutros, ya que tienen la misma cantidad de electrones y de protones, y esa cantidad indica su puesto en la tabla periódica. Por ejemplo, el elemento químico del cobalto es un átomo que tiene 27 protones y 27 electrones y por lo tanto se ubica en el lugar 27 de la tabla periódica. Nótese que las partículas de los átomos son todas iguales sin importar el elemento químico al que correspondan. Por ejemplo, no existen electrones de oxígeno y electrones de sodio. Los electrones o cualquier otra partícula son las mismas siempre, pero en átomos con configuraciones diferentes. Cuando los átomos se juntan de manera particular, se crean compuestos más complejos. Por ejemplo, un compuesto particular de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno crean una molécula de agua, la famosa fórmula H2O. El agua es un compuesto sumamente común en la Tierra y en nuestros mismos cuerpos, aunque bastante rara de encontrar en su forma líquida en otros planetas, donde los compuestos comunes son otros tipos de gases o metales, como Júpiter y Saturno, son enormes bolas de gases. El agua, al igual que todo, está hecha de elementos químicos, es decir, de átomos. El punto de este corto repaso químico es sencillo: todo está hecho de átomos, incluidos nosotros. Los humanos tenemos órganos que conforman sistemas como el sistema respiratorio, nervioso, digestivo, etc. Esos órganos están hechos por grupos de células que están hechas por grupos de moléculas que están hechas por compuestos hechos por elementos que están hechos de átomos, que a su vez están hechos de otros componentes más pequeños, partículas de las cuales he mencionado de momento algunas de ellas, como electrones y protones y neutrones. Aquí es donde a los libros de texto colegiales les falta una nota clave a pie de página, pues iniciando el siglo XX, aquel novedoso modelo atómico proponía indirectamente que el átomo tenía un tipo de comportamiento extraño, pues en ese modelo los electrones brincan instantáneamente de órbita a órbita, de diferente nivel energético, sin cruzar nunca por el espacio entre ellas, es decir, desaparecen y reaparecen en otro lado. Y con esto las cosas dentro del átomo se empezaron a poner, por falta de una mejor palabra, raras. Admito que raro es un término muy informal, muy a la ligera. Bien quisiera echar mano de algún otro como extraño, pero extraño es algo que se comporta inusualmente, y en ese caso el comportamiento del átomo, como veremos luego, algunas cosas son raras, no solo por ser inusuales, sino por no tener sentido. Antes de adentrar en el tema de este comportamiento del átomo sin sentido, será necesario saltar algunas barreras, unas matemáticas y otras conceptuales. Pero por el momento una pregunta para tener anotada en la esquina es: ¿cómo podemos darle sentido a lo que somos si estamos hechos de cosas que se comportan raro? No recuerdo que ninguno de mis antiguos profesores de biología, química, física, psicología, filosofía, matemáticas, ni menos aún de religión, me dijera qué relación había entre el átomo, la realidad, la conciencia y últimamente lo que significa estar vivo. Este es uno de los objetivos de este libro: ver qué relación, una oculta y misteriosa como veremos, hay entre todo esto de elementos,